último tiempo habrán narcisos, gente amadora de sí misma. Entonces el corazón está siendo tomado porque la gente se ha enamorado de sí mismo, se ha enamorado de sus metas, de sus prioridades, y no está enamorada de Jesucristo ni del plan de Dios, sino que si el plan de Dios se acopla a mi plan, excelente, pero si el plan de Dios no se acopla a mí, lo voto. Pues, hermano, yo me recuerdo, nosotros estábamos en la juventud, me recuerdo que todos mis amigos y todos esperábamos un día que Dios nos llamara y que nos enviara a saber ni a dónde, pero nosotros estábamos dispuestos a ir. Estábamos en la universidad, pero se había que dejar la universidad, y no por haraganes, sino que había un deseo en nuestro corazón de decir: Señor, aquí estoy, a donde tú me quieras enviar, tus propósitos que se cumplan en mi vida. Había un fuego por hacer lo que Dios quería, hermano. Me recuerdo que soñábamos: un día vamos a oír nuestro nombre, fulano de tal se va a ir a predicar a tal lugar. Ese era nuestro anhelo. Pero hermano, ahora resulta que la gente, si no encaja el plan de Dios en sus propios planes, no lo hace, porque su corazón está siendo contaminado. Entonces se ha contaminado la vista por lo material, el corazón por sí mismo, sus metas. Se ha contaminado la lengua, la boca se ha contaminado. Ahí podemos hablar de un montón de cosas, hermano. Pero se ha contaminado el oído. Entonces, una de las cosas, insisto, así como en el tiempo inicial, Adán y Eva perdieron lo que Dios les había dado, porque esa es otra cosa, que Dios nos dé algo y que nosotros lo descuidemos. Por eso dice que esta salvación, es cierto que nos la regalaron, pero hay que cuidarla también. Amén. Sí me estoy dando a entender hasta dónde voy, ¿verdad? El punto es que yo quiero hablarle un poco de cuidar el oído, pero le voy a ir voy a ir cambiando el enfoque a algo, y eso es lo que le estaba diciendo. El huerto fue invadido con el mensaje de la serpiente. Eso ya se lo dije. En el final, el cristiano va a ser invadido con el mensaje de la serpiente. Eso lo podemos aplicar en doctrinas. Acuérdense que aquí está salvos, son salvos. Ya son salvos, ya Dios ya les regaló la salvación. Entonces, por lo tanto, es un tiempo de afinar el oído. Estoy haciendo un resumen a lo que le he estado hablando. Por eso la Biblia habla de que los oídos de los sordos oirán. Oiga, aquí ya no está hablando de sordos literales, sino de sordos espirituales. Que el Señor abra nuestros oídos para entender lo que Él quiere. Por eso se recuerda cuando el apóstol Pablo recibió su primera revelación, cuando el Señor se le aparece camino a Damasco. Y dice que los que iban con él vieron la luz, pero no oyeron la voz. En este tiempo así hay mucha gente que mira la luz, mira los milagros que Dios hace, mira las grandes cosas que Dios hace, pero no oye la voz, no aprende a escuchar lo que Dios quiere de ellos. Entonces iban el montón con Pablo, pero solo él escuchó la voz. Solo él entendió cuál era el propósito de eso. Dios estaba interrumpiendo su camino. Dios estaba interrumpiendo sus planes, porque quería que Pablo hiciera la voluntad de él. Mire, hermano, por eso es que a veces el Señor interrumpe nuestros planes, hombre. A veces uno tiene bien planificadito algo, ¿verdad? Y Dios se los interrumpe. ¿Por qué Dios interrumpe nuestros planes? Porque quiere decir, es que no es por ahí donde yo te quiero, es por otro lado donde yo te quiero. Entonces hay que aprender a oír. No solo se trata de ver la luz, hay que oír. La revelación es por ojos, pero también por oídos. Por eso dice, cosas que ojo no vio, ni que oído oyó. Se complementa. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Amén. Bueno, entonces los oídos de los sordos. Miren qué interesante esto. Por eso fue enviado el mensajero del Señor antes de que Él viniera. Entonces la primera vez Él vino, antes de que lo vieran, el Señor les envió una voz que clama en el desierto.
Les envió una voz, ese era Juan el Bautista. Empezó él a preparar el camino. Pero ¿dónde entró? El Mesías no se había aparecido, pero empezó con el mensaje del cielo. Empezó el mensaje. Y porque lo que se quería era que cuando el Mesías apareciera, el pueblo estuviera dispuesto. Entonces, en este último tiempo, estoy terminando la introducción. Santo Dios, yo no sé, pero no tenga pena, tengo control del tiempo aquí. En este último tiempo, el Señor también está enviando sus mensajeros. Porque hay gente que dice, si el Señor se me aparece y me dice, entonces sí. No, Él lo que hace es enviar mensajeros. Y mensajeros de parte de Él. Por eso dice que por toda la tierra salió su voz. ¿Cómo salió por toda la tierra su voz? A través de los mensajeros del Señor. Estamos en este tiempo de hay que afinar el oído. Si no afinas bien tu oído, podrías ser contaminado y podrías perder lo que Dios tiene para tu vida. Oiga esto, por favor, no es una amenaza, solo es una enseñanza. Podrías perder tu galardón. Primariamente tu galardón. En algunos casos, si nos vamos a la cuestión de las herejías, incluso hasta la salvación, en el determinado momento. Ese es otro tema, un poco complicado, por el momento no me quiero meter ahí. Pero si el oído se contamina tanto, alguien podría en una herejía, caer en una apostasía y después en una blasfemia, hasta perder lo que Dios ya le dio. Pero el punto es no perder el galardón. Yo lo que quiero es no pierdas tu galardón. Otra vez, no pierdas tu galardón. Sí vale la pena congregarse, sí vale la pena servir al Señor, sí vale la pena la doctrina, hermano. Es parte de la investidura que nos están dando para el galardón. ¿Cuántos quieren ser galardonados? Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. La salvación ya la vine a dar hace 2000 años, ahora vengo con galardón. ¿Para quién? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Muy bien. Ahora, el enemigo, entonces, si el Señor está enviando mensaje, entonces él también va a enviar mensajes. Y no solo doctrinales. Pues ahora voy a cambiar un poquito el enfoque de la predicación y me voy a ir hacia un ala de este tema nada más. Y lo quiero aplicar un poco devocional. No solo se trata de que el enemigo mande voces que confunden en lo doctrinal, sino que también voces que confunden en lo personal, para que la gente se debilite. Entonces va a parecer que yo le estoy hablando de otro tema, pero realmente le voy a seguir hablando del mismo. Y quiero que miremos ese Isaías 14:12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Usted sabe de quién está hablando ahí, ¿verdad? ¿De quién está hablando? De Luzbel. Es decir, el diablo no siempre fue diablo. El diablo no lo crearon como diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero no lo crearon como diablo. A él lo crearon como un querubín lleno de luz. Era un querubín privilegiado, conocía misterios del Señor, de una estirpe angélica y no de un rango bajo, era un rango elevado. Y allá estaba él haciendo su función para lo cual lo habían creado. Es que ahí tenemos que sacar un montón de lecciones, ¿verdad? ¿Para qué Dios nos creó? ¿Cuál es el propósito nuestro? ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestra vida? Él sí sabía eso. Sí sabía para qué lo habían creado y ahí estaba fluyendo en lo que Dios quería que fluyera, y mientras fluyó en lo que Dios quería que fluyera, le fue bien. Eso es bien impresionante, que cuando uno fluye en lo que Dios quiere, le va a ir bien.
porque ese es el propósito para el cual fue creado. Por favor, tome nota en su corazón. Si fluyes en aquello para lo que Dios te creó, te va a ir bien, porque para esto fuiste creado. Eso le empezó a ir bien, le empezó a ir bien, le empezó a ir bien. ¡Ja, qué tremendo! Y como le empezó a ir bien, se empezó a llenar de orgullo, de vanidad, por lo que Dios hacía, ni siquiera por lo que él hacía, sino por lo que Dios hacía, por lo que él representaba, por el llamado de Dios. Se empezó a llenar de orgullo y cayó. O sea, ese es un tema impresionante. Si una estirpe angélica cayó, ¿cómo no podría caer una estirpe humana, verdad? Dice que a Adán lo hicieron un poco menor que los ángeles. Nosotros ya estamos un poco alejaditos, no mucho parecemos ángeles, ¿verdad? Un poco cerca estamos aquí de la ciudad, pero ángeles no parecemos. Pero en el inicio la diferencia era muy mínima, era mínima, pero éramos desde el principio una estirpe diferente. Y esta estirpe cayó. Pero yo quiero que vea que antes de caer, ahí quiero que tome en cuenta algo, y ahí hoy sí ya me voy a ir, porque si no, no voy a terminar. Quiero decirle, antes de que cayera, él empezó a hacer algo. Mire, cuando alguien ya está saliéndose de los parámetros que Dios le marcó, empezó a debilitar a las naciones. Una de las cosas que cuando alguien ya no está fluyendo como debe de fluir o en el propósito de Dios, empieza a debilitar y debilitar y debilitar. Entonces él empezó a debilitar a otros. Lo que Dios le dio, lo usaba para debilitar. Eso es bien tremendo, hermano. Bien tremendo, porque incluso, digamos, alguien que lo puedan poner, usted se va a encargar de la danza, usted se va a encargar de la alabanza, y ese puesto lo utilice primero para promoverse, y cuando ya se ganó a la gente, ahora la hace su esclava. Entonces empieza a debilitar lo que Dios le da, lo utiliza para sojuzgar. Eso empezó a debilitar. Ahora la pregunta es, ¿cómo debilita Satanás? ¿Cómo debilitar? Pues él aprendió a debilitar cuando todavía estaba en funciones. Y luego cayó, pero siguió debilitando. Entonces, una de las cosas que el enemigo quiere hacer para que perdamos nuestro galardón, el tema se llama cuida tu galardón. Pero una de las cosas que deberíamos de hacer es guardar nuestro oído. Oiga esto, ya no solo de la doctrina, de una mala doctrina. Claro, desde luego que eso es importante, ya lo expliqué. Pero también guardar nuestro oído para que el enemigo no nos vaya a debilitar. Por favor, él es experto en debilitar. Cuando él debilita a alguien, él ya no hace nada, solo la gente se cae. Lo que hace con un cristiano, lo debilita y de ahí ni siquiera lo tiene que sacar de la iglesia, solito se va. Ni siquiera le tiene que quitar su privilegio, solito lo entrega. Porque lo que hace es debilitar. Y una de las formas de debilitar, y ahí es donde se va a encajar lo que le estaba hablando al principio, es con la voz. Él habla y envía sus mensajes a través de personas muchas veces. Así como Dios envía mensajeros, así también Él envía mensajes a través de personas. Y ¿sabe qué? Incluso hasta ministros, hermano, y con todo respeto, lo digo por el hermano pastor de aquí, pero también por mí, que Dios no nos vaya a usar para dar que Dios nos use para dar mensajes de Él y que no vayamos a ser instrumentos de Satanás. Porque el apóstol Pedro le estaba dando un mensaje a Jesús que no era de Dios, sino que era del diablo. Señor, que nunca tal te acontezca. Cuando el Señor estaba hablando de la cruz, ¿se recuerda? Y le dice, Señor, por favor, que nunca tal te acontezca, que tú no vayas a la cruz. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces era un ministro que estaba dando un mensaje del diablo. Tremendo, hermano.
Y nosotros tenemos que, como ministros, tenemos una gran responsabilidad, sumergirnos en la presencia del Señor para que el mensaje que demos siempre sea el mensaje de Dios. Pero, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque incluso el enemigo puede utilizar la boca de alguien para hablar. Y uno tiene que aprender a discernir, no, eso no es de Dios. Se oye bonito, pero no es de Dios. Lo rechazo, no, eso no lo recibo. Aunque no se lo diga a la persona para no ofenderla, usted puede tratarla con respeto, porque no le va a decir Satanás a la persona, ¿verdad? Pero usted puede irse, Dios te bendiga. No, eso no es de Dios, eso no es de Dios, ¿verdad? Tener ese discernimiento. Porque el enemigo lo que quiere hacer es debilitar. Y una de las formas que hace para debilitar es usar la voz. Mire, Salmo 55:2. Atiéndeme y respóndeme. Conmovido estoy en mi queja y muy conturbado, afligido, desesperado. Mire cómo estaba el salmista. A causa de la voz, ¿de quién? Del enemigo. Entonces el enemigo mandaba voces y lo tenían todo conturbado, no sabía qué hacer, estaba confundido. Hay una versión que dice ahí confundido. Estoy muy confundido por la voz, por lo que yo he estado oyendo, pero no era de Dios esa voz. Entonces hay que guardar nuestro oído de las doctrinas falsas, pero también hay que guardar nuestro oído de no oír algo que no viene de Dios. Amén, hermano. Entonces él utiliza la voz y utiliza mensajes, utiliza mensajeros. Y yo quiero que miremos algunos mensajes que el enemigo puede mandar. Solo déjeme, quiero que aquí tengo mire lo que dice Salmo 8:2. De la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo. Entonces el diablo está hablando, y una de las cosas que hay que hacer es callarlo. Cuando el diablo le hable, cállelo, te callás. Entonces el Señor quiere usar la boca. Aquí hay mucho que hablar, porque dice la boca de los niños, pero mire, la boca es utilizada para crear una gran fortaleza. Por eso ahora se junta, mire cómo se juntan los oídos, la visión con el oído. Los que iban con Pablo vieron, pero no oyeron. Pero ahora están juntando el oído con la boca. Entonces tú tienes que tener argumentos en tu boca para callarlo a lo que el enemigo te está diciendo. Entonces cuando uno tiene argumentos, no, momento, eso no es de Dios. Y a la medida que conocemos más la palabra, de nuestra boca va a salir más argumentos para cerrarle toda puerta al enemigo, hermano. Hay gente que el diablo le hace ¡wow! Y ellos hacen Pero hay gente que el diablo le hace ¡wow! Y ellos hacen ya no lo mueven. Ya no lo mueven porque sabe dónde está parado, saben quién ha creído, conoce las promesas de Dios, conoce la palabra de Dios. Entonces sabe cómo presentar defensa, hermano. Entonces sí vale la pena el conocimiento de la palabra de Dios. Sí vale la pena la doctrina. Pero ¿sabe qué? Incluso vale la pena saber por qué cantamos lo que cantamos. Por eso es que nuestro apóstol ha estado revisando varios coros y ha estado haciendo algunos ajustes, porque tenemos que cantar con el entendimiento. Y mire esta versión, es el mismo versículo, pero otra versión. Los bebés y los niños te cantan canciones de alabanza. Tú les diste estas canciones poderosas para silenciar a tus enemigos. Entonces cuando usted canta con entendimiento, usted le está diciendo al diablo lo que usted cree, y entonces le está callando la boca y le está diciendo: conmigo no te metas, porque no estoy solo.
Porque Él nos puede ver pequeños porque somos una creación inferior. Acuérdense que Él puede penetrar otras dimensiones, nosotros no. Pero no estamos solos. Con nosotros está el poderoso, el gran guerrero, el capitán de capitanes, que no ha perdido ninguna batalla. Gloria a Dios. Entonces con la alabanza nos sirve para eso. Muy bien. Entonces cerrando hoy, sí, cerrando la introducción. Hay que cuidar nuestro oído, porque el diablo va a querer quitarte lo que Dios te ha dado. Y va a querer estorbarte, va a querer detenerte, va a querer debilitarte. Entonces ya, ahora sí miremos algunas formas en las que el enemigo puede hablar y que utiliza. Salmo 44, 16. Por la voz del que me reprocha y vitupera, por la presencia del enemigo y del vengativo. Entonces mire, una de las cosas que el enemigo utiliza es, con esa voz del enemigo, es reprochar. Esta palabra reprochar es una palabra que está relacionada con vergüenza. Esta voz que le envía es la voz de la vergüenza. Y muchas veces utiliza, oiga esto, utiliza hasta los más cercanos para avergonzarnos. Ya ve cómo es el diablo, que primero nos empuja y después nos acusa, después nos señala, después nos reprocha. Primero, ahí está empujándonos, esa chava está bonita. Si no te pones las pilas vas a perder. Ahí está el hermano que Dios lo está usando en la alabanza, en la profecía o qué sé yo, Dios lo está usando y el diablo lo está empujando ya a algo. Cuando cae, el primero que lo reprocha es el mismo diablo. Pero el Señor, a pesar de que le falló a Dios, Dios lo que hace es extenderle la mano para levantarlo. Pero el diablo, después de que le metió zancadilla, se burla de él. Esa es la voz del reproche, la voz de la vergüenza. Hay mucho cristiano que está debilitado porque se siente reprochado, porque le falló al Señor. Porque necesito avanzar, pero aquí hay mucho que hablar. Pero yo quiero decirte, hermano, que si le has fallado al Señor, Dios no te da la espalda, sino que Él le extiende su mano y la mete hasta el mismo lodo cenagoso para sacarte de ahí y darte una nueva oportunidad. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Uno de mis versículos favoritos: sacó mis pies del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios de misericordia. No es una invitación a pecar, pero si le has fallado al Señor y el enemigo lo que quiere hacer es alejarte, esta mañana yo te digo, no te alejes, aférrate a la misericordia de Dios. Porque entonces el enemigo, con el reproche, la gente se siente acusada y no, hermano, yo voy a entregar mi privilegio, me voy a sentar unos días, hermano. ¿Y por qué? Porque sí, hermano, ¿verdad? Y ni siquiera se atreve a confesar su pecado y se sienta. Está bueno, no hay problema. Pero el punto es que, como ahora ya no tiene privilegio, entonces el mismo diablo le dice: de todas maneras, ¿para qué vas a seguir a la iglesia? ¿Vas a seguir a la iglesia? Hipócrita. Entonces ya deja de venir a la iglesia. Y como ahora no tiene compromiso, ni siquiera tiene que llamar, ¿verdad? Y poco a poco, cuando uno lo mira, en el mundo está. Cuando que Dios lo pudo haber restaurado. Dios es un Dios que da siempre nuevas oportunidades. Así que una de las formas, acuérdense, Él es experto en debilitar. Y una forma en debilitar es enviando mensajes. Y enviando mensajes, por eso dice, conturbado estoy por la voz del enemigo. Y una de las formas es la voz del reproche.
y de la vergüenza, pero anulamos esa voz en el nombre de Jesús. Y que nos aferramos a la misericordia del Señor. Segunda Samuel 15:13. Entonces un mensajero vino a David diciendo: el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Aquí ya vemos que el enemigo ya había metido su mano, su cola. Ya se había infiltrado ahí. El corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Ahí era cuando Absalón se rebeló, ¿se recuerda? Y lo que le mandó a decir es, en otras palabras, te quedaste solo. Todo el pueblo de Israel apoya a Absalón, te quedaste solo. Pero no era cierto, realmente no era cierto. Él no se había quedado totalmente solo. Sí se había partido el reino. Había gente que tenía su corazón dividido. Había gente que se había ido tras Absalón. Eso sí era cierto, pero tampoco estaba solo. Había gente con David. Los valientes estaban con David. Pero miren lo que el enemigo le quería meter en la cabeza. Te quedaste solo. Y a veces eso sucede con el pueblo de Dios. Acuérdese, el enemigo es experto en debilitar. Entonces le manda un mensaje: te quedaste solo. Nadie te apoya. Ni tu pastor te llama, ¿ya te diste cuenta? Ni tu pastor, solo para regañarte te llama. Pero ya viste que ahorita que estás en clavos, ni tu pastor te llama. Yo sé que él se llama, pues, pero puede ser que alguna coincidencia, ¿verdad? Porque a uno se le va, hermano. A mí me ha pasado. Hasta que la gente, ay, hermano, de veras que usted estaba enfermo, ¿verdad? ¿Y cómo siguió, hermano? Se me olvidó. Pero entonces en esos momentos, ¿viste? Ni tu pastor. Entonces, ¿qué tanta doctrina, qué cobertura apostólica? Mira, ni te llamó. Te quedaste solo y los hermanos de la iglesia ni te acuerdan de vos. Y mira, tu privilegio fácil lo cubrió otro. Entonces, de veras, pues, como que yo no sirvo para nada. Y empieza uno a sentirse solo. ¿Y sabe qué? Realmente no está solo. Hay gente que tiene su mujer a la par, tiene a sus hijos a la par, Dios lo ha bendecido, tiene buen trabajo, se siente sola, se siente solo. Nadie me quiere y todos abrazándolo. Porque es el enemigo que ya le metió algo en la cabeza. Y el enemigo, hermano, manda mensajes. Y cancelamos todo mensaje del enemigo en nombre de Jesús. Se metió al huerto, le cambió la forma de pensar a Eva y la sacó de ahí. Y eso es lo que quiere ahora. Se mete en tu casa, te cambia la forma de pensar y hace estragos en tu casa. Pero yo no te quiero decir, no estás solo. Para empezar, Dios nunca te ha dejado, está contigo. Aún lo que has pasado ha servido para bien. Dale más fuerte ese aplauso al Señor, hermano. Miremos este otro. Primera Reyes 19:2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías. Mire cómo confundido estoy, conturbado estoy por la voz del diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Yo lo que siempre he dicho es, si Jezabel quería matar a Elías, ¿por qué no lo mandó a matar de una vez? ¿Por qué no le mandó de una vez unos soldados y de una vez que le quitaran la cabeza? Porque acuérdense que Jezabel estaba operando en el sistema demoníaco, en el sistema satánico. Y lo que Jezabel quería es que Elías mismo tirara la toalla. Entonces, en lugar de mandarlo a matar, le mandó un mensajero, le mandó una voz: mañana te mueres. Pues ridículo, hermano. Si lo iba a matar, ¿por qué no lo mandó a matar de una vez?
Entonces Elías sucumbió a la voz de las tinieblas, y se empezó a esconder. Este es el mensajero del miedo. Uno de los mensajeros, de hecho el apóstol estuvo hablando de Fobos, porque una de las cosas que hace el miedo es paralizar al soldado. Por eso una de las estrategias al salir a la guerra era dar buenos gritos de guerra. Usted sabe que los gritos de guerra no es esos son gritos de gente que le está machucando los callos, ¿verdad? Pero los gritos de guerra eran unos gritos aterradores. Entonces cuando los capitanes daban el orden, la orden a la batalla, entonces venía la gente, venía con gritos de guerra. Por ejemplo, el grito de guerra que dio el pueblo de Israel: por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Ese era un grito de guerra, pero que no lo dijeron: por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Sino que era un grito aterrador. Entonces cuando los ejércitos salían, uno venía de allá, el otro venía de acá. Entonces el grito de guerra era la primera arma, porque mientras más fuerte era el grito de guerra, podía asustar a los otros soldados. Entonces salía, ¡ah! Y cuando miraban los otros que venían y con esos gritos, ¡ah!, se iban huyendo, porque el propósito era sembrar el miedo con el grito. El miedo paraliza. Yo no sé si hay gente que le ha tocado predicar. Cuando sube, tenía bien preparado su esquemita. Y cuando se subió aquí, hermanos, pues sí, pues así como cuando Adán construyó el arca, hermano. Y así como Moisés en el diluvio. Porque el miedo, entonces el mensajero del miedo paraliza al soldado y lo hace tirar la toalla. Entonces es el diablo manda mensajes de miedo: te va a ir mal, vas a fracasar, no van a salir bien las cosas. Y a uno empieza a temblar, hermano, hasta en las cosas espirituales. Ay, hermano, yo le digo a los hermanos allá, ¿cómo es que a veces los inconversos ponen un su negocito y dice: en el nombre de Dios? Ni siquiera conocen a Dios. Y el cristiano no lo pone porque le da miedo que le va a ir mal. ¿Y él sí conoce a Dios? No tengas miedo. Dios está contigo. Y mientras más apegado estés a la voluntad de Dios, mucho mejor. Van a salir bien las cosas. Tu familia no va a ser destruida. ¿Quién dice eso? El enemigo no te va, si no tiene arte ni parte en tu vida. Amén. Mira este otro. Entonces envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciéndole: así dice Ben-Hadad. Ben-Hadad es el diablo. Los mensajeros, lo que le mandan a decir: tu plata y tu oro son míos. Míos son también tus mujeres y tus hijos más hermosos. Acuérdese, manda mensajes para debilitar. Y aquí yo digo, los reyes mandaban mensajes, porque los reyes, por muy poderosos que fueran, preferían evitar la guerra y que se rindieran los pueblos. Entonces lo que hacían era que mandaban mensajes. Y aquí le mandan un mensaje a Ben-Hadad. Le mandan un mensaje a Acab. Acab no era un rey que estuviera tan alineado con el Señor. Usted sabe que Acab, el marido de Jezabel, era del pueblo de Dios, pero era más pagano que saber qué. Sin embargo, Dios estuvo con él en este momento. Déjeme explicarle por qué. Porque Ben-Hadad no solo desafió a Acab, sino que desafió al pueblo de Dios y desafió al Dios de Israel.
Entonces dice, está bien que te metas con acá, pero no te metas conmigo. Entonces, si te metiste conmigo, le dijo el Señor, te fuiste feo. Y entonces el Señor defendió a Acab aquí. Pero yo quiero que vea el diablo, que el Señor lo reprenda, sucio, mentiroso, le manda a decir que sus mujeres son de él, o sea, las mujeres de sus soldados eran de él, que sus hijos eran de él. Y así a veces el enemigo manda mensajes a las familias. Tu hijo, ese tu hijo que no te hace caso, ese ya no tiene remedio, ese es mío. Y entonces dice la hermana, sí, ese ya no, con él ya no se puede, hermano. Pues tal vez ya no puede, pero Dios sí puede. Dios puede cambiar, hermano. Hasta el más rebelde lo puede hacer el más dócil, el más obediente. Entonces no le haga caso al diablo. Si, hermana, si su marido no quiere nada con Dios, usted ha estado tratando de convencerlo, mire, usted doble sus rodillas y póngalo en las manos de Dios, ya va a ver que Él sí lo va a convencer. Aquí lo va a tener, mire, de rodillas aquí en el altar. Aquí va a estar Él buscando al Señor, y sabe, hasta más que usted. Pero no le haga caso al diablo. No, ese tu marido ya no se puede, esa tu mujer ya no se puede. ¿Y quién dice que no? Amén. Bueno, voy terminando porque se nos fue el tiempo y quiero ministrar esto. Números 22:5. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto y aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Estos mensajeros se lo mandaron a un profeta caído. Usted sabe que Balaam era se había convertido en adivino. Pero yo quiero que vea que estos mensajeros lo que llevaban era un plan de maldecir. Y se me ayudan con el piano un fondito suave ahí, por favor. Pero una de las cosas que el enemigo muchas veces quiere enviar, y vamos a anular la voz. Acuérdese, hay que callar al enemigo. Él puede decir lo que le da la gana, pero uno puede callarlo, decirte callas. Eso no es cierto, así no van a hacer las cosas. Entonces ellos lo que llevaban estos mensajeros es: habla y maldice. Esos eran expertos en maldición. El enemigo es experto en la maldición. Y muchas veces a nosotros nos maldijeron. Déjeme explicarle esto. Porque aunque el diablo no lo sabe todo, porque no es Dios, sí averigua cosas. Él averiguó para qué venía el Señor Jesús, y por eso quería estorbar el plan. Si averiguó para qué venía el Señor Jesús, no va a averiguar para qué venimos nosotros. Entonces muchas veces el enemigo sabe cuáles son los propósitos de Dios para nosotros, y oiga esto, y nos mete en situaciones un poco difíciles de entender. Déjeme explicarle esto. Yo crecí sin papá. Mi papá todavía está vivo, o sea que no se murió. Cuando yo tenía 2 años se separaron de mi mamá, él hizo otro hogar. Al principio a mí no me afectó, porque mi mamá se preocupó, aún pobremente, se preocupó de que tuviera lo más básico, se preocupó. Y mi mamá nunca me puso en mi corazón algo en contra de mi papá. Pero conforme fui creciendo, yo empecé a adquirir cierta conciencia y ¿por qué mi papá está vivo? Porque aunque viva con otra mujer, soy su hijo, digo yo. ¿Y por qué ni siquiera averigua si estoy estudiando, si tengo zapatos? Mi papá, yo le aseguro que a estas alturas, yo sí hablo con mi papá ahora. Hemos tenido un acercamiento, nos hemos buscado, o sea que no estoy peleando con él, lo estoy hablando de esa época. ¿Cómo un papá puede olvidar totalmente a sus hijos? De tal manera que yo soy
graduado universitario, no ejerzo mi profesión, soy pastor, pero yo le aseguro que mi papá no sabe, en lo secular él no sabe de que me gradué en la universidad. O sea, solo para que usted vea qué tan desinteresado estaba él en mí, ¿va? Entonces llegó el enemigo, empezó a enviarme voces que me querían destruir. Yo era candidato para tal vez ser un vagabundo, candidato para ser participante de una mara, qué sé yo. Pero Dios en su misericordia una vez me explicó que de Dios es lindo, hermano. Me explicó que el hecho de que mi papá se haya separado de mi mamá era parte de su plan. Y me explicó por qué. Y me dijo: mira la iglesia donde se congrega tu papá. Ay, hermano, pero ahí no se mueve ni una mosca, hermano, mucho menos el Espíritu Santo, ahí no hay nada. Mira la iglesia donde se refugió tu mamá. Hermano, una iglesia de avivamiento, dones, profecías, liberaciones, palabra revelada, ministerio apostólico, un entrenamiento. Me dijo: si ellos no se hubieran separado, allá estuvieras, mira. Pero yo te quería capacitar. Esto fue parte de mi plan. Cuando uno entiende el plan de Dios, hasta las situaciones adversas, hasta que aquello que el enemigo quiso utilizar para decirte que no te iba a ir bien, eso justamente fue lo que Dios utilizó para que uno se encontrara con el plan de Dios. Hay mucha gente que el enemigo utilizó a otros para inhabilitarlos. Sos un burro. Eso poniendo palabras que utilizamos allá nosotros. No sé si aquí se oye muy pesado, perdone, pero eso sucede allá. No servís para nada. Mira, el que nace para maceta no pasa del corredor. ¿Y vos querés ser pastor? ¿Vos querés servirle a Dios? No, hombre. Y entonces el enemigo empieza a mandar mensajes de maldición. Y esos mensajes muchas veces tal vez sin la conciencia de vida, incluso los mismos padres podemos inhabilitar a nuestros hijos. Es que vos sí que no te entra. ¿Dónde tenés la cabeza? En los pies, seguramente. Y nosotros, yo quiero que haga una prueba al llegar a su casa. Si usted quiere, desde luego, pues. Llame a sus hijos. Mire, los judíos llamaban a sus hijos una vez a la semana para bendecirlos. Pero no solo para bendecir, te bendigo, mi hijo. No, para decir palabras. Te va a ir bien. Señor, guarde tu entrada y tu salida. Todo lo que toques con tus manos va a prosperar. El Señor te dé sabiduría, inteligencia. Muy pocos hogares hacen eso. Y a veces crecimos en hogares donde nos decían totalmente lo contrario. Entonces el enemigo utilizó a otras personas, tal vez no voluntariamente, tal vez involuntariamente, para llenarnos la cabeza de cosas negativas. Esos son los mensajeros de la maldición. Querían que el pueblo de Israel en el desierto caminara bajo maldición. No es lo mismo caminar un desierto bajo bendición que bajo maldición. El desierto no es nada si estás con la bendición de Dios, hermano. Y el Señor no dejó que Balaam maldijera. Pero el punto es que el enemigo quiere inhabilitar con la maldición. Pero cancelamos eso en el nombre de Jesús. Entonces yo quiero que hagamos algo esta mañana. Lo primero que vamos a hacer es decirle al Señor: yo quiero estar más atento a tu voz. Lo segundo que vamos a hacer es decirle al enemigo: no me vas a estorbar más
con tus falsos mensajes. Yo no me voy a debilitar más con tus falsos mensajes. Y lo tercero que vamos a hacer es anular y dejar de una vez aquí en el altar todo mensaje adverso que en algún momento hayamos recibido. Y luego vamos a, aquí dejo este mensaje. El enemigo me ha hecho creer una cosa, pero yo sé que Dios tiene otra cosa para mi vida, y aquí lo voy a dejar. Entonces, si quiere hacer esas tres cosas, quiero que se venga brevemente aquí al altar, aquí al frente, aquí paraditos, y vamos a hacer esas tres cosas. Lo primero que vamos a hacer es decirle al Señor: yo quiero estar más atento a tu voz, así como Pablo estuvo atento a tu voz. Acuérdese, los demás vieron la luz, pero no escucharon la voz. Nosotros queremos escuchar tu voz, Señor. Ok, usted que se vino al altar, ponga su mano y si quiere usted que también se quedó en su lugar, pero ponga su mano en su oído, diga: Señor, yo quiero escuchar más tu voz. Quiero estar atento a tu voz, quiero estar atento a tus planes, a tus propósitos. Quiero estar atento a lo que tú quieras. Quiero oír tu voz. Quiero abrir más mis oídos. Quiero ver la luz, pero también quiero oír tu voz. También quiero oír tu voz. También quiero oír tu voz. Quiero oír tu voz, Señor, Señor. Eso es. Dígale ahí con su mano en el oído de él: queremos oírte. Queremos oírte, Señor. Oh, bendito Señor. Eso es. Ahora quiero que ahí con su mano en el oído diga: yo quiero tener discernimiento para distinguir cuando la voz sea del diablo, cuando la voz sea del enemigo, y no escuchar más esa voz. No quiero oír voces que me debiliten. No quiero oír voces que me detengan. No quiero oír voces que me hagan descuidar mi galardón, que hagan descuidar mi salvación. Ya no quiero oír ninguna palabra del enemigo, ninguna. Solo quiero oír la voz de Dios. Eso es. Y ahora vamos por lo tercero. Esto es bien importante. Si hay alguna voz que te ha estado debilitando, ahora déjala aquí en el altar. Y yo no creo esto, no creo. Si te dieron una palabra de maldición, una palabra de derrota, una palabra de miedo, déjala ahora aquí en el altar. Dios sí te va a bendecir. No te va a ir mal, te va a ir bien. Tu familia va a ser bendecida, tu casa va a ser bendecida, tu casa va a ser visitada por el Señor. Tus hijos tienen promesa de Dios. No estás solo. Si te has sentido solo, hoy di: yo no estoy solo. Si has sentido miedo, si te has sentido cansado, hoy en el nombre de Jesús desecha eso. Elías, tremendo siervo de Dios, pero el enemigo lo debilitó. Tuvo que ser sustentado por ángeles. Y ahora el Señor te dice: no estás solo, no tengas miedo. Tu familia está en mis manos, tu vida está en mis manos, tus planes están en mis manos, tus proyectos están en mis manos, tu casa está en mis manos. Eso es. Desecha hoy, desecha. Si has prestado atención a alguna voz, ahora deséchalo, ahora déjalo aquí. Te va a ir bien, te vas a levantar. Si en algún momento la acusación no te ha dejado, si en algún momento la acusación te ha estado deteniendo,
Ya no hagas más caso al reproche. El Señor tiene su mano extendida. Él te quiere levantar. Él te quiere bendecir. Él te quiere dar una nueva oportunidad. Él no te va a dejar tirado en el camino. Él no te va a dejar destruido. Él no te va a dejar avergonzado. Porque los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Hoy recibe de parte del Señor una nueva oportunidad. Levántate, cobra fuerzas. No te sientas más cansado, no te sientas más triste, no te sientas más debilitado. Sí hay esperanza, sí hay oportunidad, sí hay bendición. Tu Dios no te va a dejar en ningún momento. Tu Dios no te va a desamparar. Hay grandes cosas para tu vida, hay grandes cosas para tu casa, hay grandes cosas para tu familia. Por eso el Evangelio quiere decir buenas nuevas, porque la palabra de Dios trae siempre esperanza. Confía en el Señor, aférrate a sus promesas, aférrate a su palabra. Eso es, mientras cantamos un coro, sigue hablando con el Señor. Un nuevo tiempo está siendo marcado. Hay esperanza, hay buenas noticias, hay buenas noticias, buenas